de hoy, mis hermanos, vamos a estar hablando sobre el tema de la infancia del Señor Jesús. Ese tema adquiere gran importancia, porque muchas personas se han empeñado en decir que es uno de los misterios que existe en la Biblia, que no se sabe qué pasó con el Señor Jesús en grandes etapas de su vida, de décadas, de años, que no se conoce, no se sabe. Bueno, en la predicación del día de hoy vamos a ver, en el devocional del día de hoy vamos a ver cómo la Escritura sí nos da respuesta a estos interrogantes y nos muestra puntualmente qué hizo el Señor durante toda su vida. Por eso se habla de que hay supuestos, escúchenme bien, así es que lo llaman, los supuestos años perdidos del Señor Jesús. Y esto se volvió popular, mis hermanos, en el siglo segundo y tercero, que se hablaba de que se ignoraba qué pasó con el Señor Jesús desde su nacimiento hasta que tuvo 30 años, se bautizó y comenzó su ministerio. Que en la única oportunidad donde se ve que algo sucedió fue a los 12 años cuando fue al templo. Bueno, el día de hoy tenemos la labor maravillosa y es a través de las Escrituras mostrar precisamente qué pasó en la infancia del Señor Jesús. Como les venía diciendo, en el segundo siglo, el tercero también, se levantaron los gnósticos, un gnosticismo incipiente, pero que también era muy herético. Ellos supuestamente escribieron evangelios inspirados y allí narran historias de la infancia de Jesús. Ahora, ellos hacen eso en un intento de igualarse a los apóstoles. Ahora, si ellos hubiesen escrito estos libros y esos libros llevaran sus nombres, los nombres de estos gnósticos, pues hubiesen sido libros apócrifos, es decir, libros no inspirados. Pero la escritura que ellos desarrollaron en este tiempo no solo es apócrifa, sino que también es pseudoepígrafa, porque ellos le pusieron otros nombres a sus escritos para darles como mayor importancia y como para que circularan con mayor popularidad. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, de Tomás, libros que no solo son apócrifos, vuelvo ya claro, sino pseudoepígrafos. El término apócrifo significa oculto o escondido, un libro que no cuenta con la inspiración divina. Hay mucha literatura apócrifa, hay mucha literatura, tanto en el en el tiempo del Antiguo Testamento como en el tiempo del Nuevo Testamento hubo mucha literatura apócrifa. Pero esta en particular que les estoy hablando empieza a salir entre los siglos segundo y tercero. Y esto es lo interesante en el momento en que se escriben. Porque en el momento que se escriben ya han pasado 100 años de que el Señor ha venido en carne. Han pasado más de segundo, tercer siglo, han pasado casi 150 años en que supuestamente estas personas que escribieron los libros vivieron. Pedro, Tomás, María Magdalena, el mismo Judas, que se ahorca y cae de la horca y se estalla y sus entrañas se derraman por un campo que luego se llama campo de sangre. Son personas que están muertas en el momento que supuestamente se escriben estos libros, pero llevan su nombre. Pseudoepígrafo significa nombre de autor falso. Nombre de autor falso. Entonces, los apócrifos no son libros confiables para apoyar en ellos creencias o para apoyar en ellos aún eventos históricos. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que no son solo apócrifos, vuelvo y les digo, sino que también son libros que son falsificados aún en su autoría. Al día de hoy, la gente ha escuchado hablar del Evangelio de Pedro, o del Evangelio de Judas, o del Evangelio según Tomás, o el Evangelio según María Magdalena. Toda esta literatura fueron libros rechazados categóricamente por la iglesia primitiva, pero al día de hoy han tomado una popularidad y una fuerza tremenda. ¿Por qué razón? Por un libro que se volvió muy famoso en estos tiempos, y es precisamente el Código da Vinci de Dan Brown. Tan popular porque fue éxito en ventas y hasta le sacaron película. Decir que creemos en el Código da Vinci de Dan Brown es como creer en el caballo de Troya, donde también se habla de que supuestamente un hombre viaja en una máquina del tiempo y habla con Jesús. Y lo tremendo del asunto es que estos libros tienen la costumbre de escribir ya sea al principio o al final
de que todo está basado en la vida real. Y toman estos textos terriblemente como textos que son veraces. Mis hermanos, categóricamente no. Lo que habla las escrituras de la vida del Señor Jesús es lo que teníamos que saber acerca de eso, al respecto. Y todo lo que hablan estos libros apócrifos es falso. Por ejemplo, uno de estos libros habla de que en la infancia del Señor Jesús, Él hace unos pajaritos con barro y les da vida. Y andaba con ese bendito pajarito que hizo del barro y le dio vida en su hombro para todo lado, para arriba y para abajo. Hablan de que el niño Jesús, muy pequeñito, cuando jugaba con sus amigos y uno de sus amigos se aprovechaba de él, le pegaba, lo lastimaba, o sencillamente le sacaba el mal genio. Imagínense a un niño Jesús que se le sale el mal genio porque sí. Iracundo hacía que descendieran juicios de Dios sobre sus amigos y fueran destruidos. Ese es el niño Jesús que muestran los libros apócrifos. Van en completa contradicción a lo que dicen las escrituras. Y por eso nosotros tenemos que tener tan sumo cuidado con esto, mis hermanos. Tenemos que tener sumo cuidado con esta situación. Pero mis hermanos, volviendo a las escrituras, dejando completamente claro esto, de que rechazamos categóricamente lo que dicen los apócrifos acerca de la infancia y de los supuestos años perdidos del Señor Jesús que nadie sabe, hablemos de este tiempo y hablemos precisamente de qué sucede, por ejemplo, desde el nacimiento del Señor Jesús hasta que se presenta por primera vez en el templo. Dice la escritura, Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor. Acá está hablando de dos eventos distintos. Está hablando de uno, que es la circuncisión del niño, que es cuando en el 8º día, como el Señor le dijo a Abraham que debía hacerse. Al 8º día circuncidarás a todo varón de tu casa. Entonces, maravilloso se realizó. Pero luego en el verso 22 dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablando tanto de Jesús como de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor. Entonces, María, habiendo cumplido los 40 días de purificación después del parto, prescrito según la ley de Moisés en Levítico 12, del 2 al 4 y el número 6, 9, subió para ser purificada al templo con su esposo José y para presentar a su hijo Jesús como primogénito consagrado a Dios por ser el primogénito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Es decir, también en Éxodo 13 se habla que todo primogénito debía ser consagrado al Señor y eso tenía que suceder en el tiempo de Moisés en el tabernáculo, en el tiempo del Señor Jesucristo en el templo. Pero también nos asalta otra pregunta, y la otra pregunta, ¿cuál es? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo pasó entre esa situación de que ellos van por primera vez al templo, visitan allí para que se purifique María y también para hacer todo, para cumplir perfectamente la ley, el mismo Señor Jesús? Imagínense, el Señor Jesús es un bebé y ya están cumpliendo perfectamente la ley con él, circuncidado al 8º día, presentado como primogénito. Ellos no van a faltar, vamos a ver más adelante, no van a faltar en ir un solo año a la Pascua. O sea, son personas que están cumpliendo la ley. En ese momento, sabemos que José y María no van a poder cumplir perfectamente la ley porque hacen parte de la raza humana y somos incapaces de cumplirlo perfectamente. Pero ellos, como tutores y padres del Señor Jesús, harán que todo lo que tiene que suceder con ese niño, antes de que ese niño crezca, porque les tengo noticias, mis hermanos, el Señor Jesús, aunque en él ahí está presente la naturaleza humana y la naturaleza divina no le comunicaba a la naturaleza humana su omnisciencia. Entonces ese bebé no sabía todo en su naturaleza humana. En su naturaleza humana el bebé tenía que aprender a hablar, tenía que aprender a caminar, tenía que aprender a obedecer, tenía que aprender a leer lo que dice la escritura y a guardarlo en su corazón. Eso es lo que va a suceder. Entonces hay un tiempo donde ese bebé, por ser bebé, no entiende lo que sucede. En eso también fue humano el Señor Jesús. Él humanamente solito no podía irse a circuncidar.
Humanamente no podía 40 días después irse a presentar al templo como primogénito. Lo tenían que hacer sus padres y en eso ellos fueron muy responsables, aún desde bebé, cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde ese suceso de presentarse en el templo, donde precisamente se encuentran con Simeón y con Ana la profetisa? ¿Cuánto tiempo pasa desde eso hasta que, por ejemplo, se van huyendo de allá porque se va a levantar una persecución tremenda por parte de Herodes? ¿Y cuánto tiempo pasó desde eso hasta esa huida? Bueno, el rey Herodes, habiendo esperado el informe de los sabios de Oriente sobre el niño rey, acuérdense que ellos van donde Herodes a consultar donde, y los escribas les dicen en Belén, dicen las profecías que en Belén nacerá el niño. Herodes engañosamente le dice a los sabios de Oriente, les dice, infórmenme dónde está para yo también ir y adorarle. Ahora ellos entienden, pero también ellos reciben por visión en sueños que Herodes los va a traicionar y que se vayan sin decirle. Entonces, Herodes espera ese informe durante 24 meses. Ahora, tú dices, ¿de dónde saco esta información? Porque Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años. Entonces uno puede asumir, por lo que le brinda el escrito, que el tiempo que esperó Herodes, desde que ellos fueron a adorar al niño, hasta que definitivamente se dio cuenta que esa gente no iba a ir, fueron 2 años. Y él dice, me va a curar en salud. Los 2 años que esperé, de 2 años para abajo, todo bebé y recién nacido hasta los 2 años, que muera. Entonces estamos hablando que pasaron casi 2 años para que se levantara esta matanza. Y por esa razón tenga que huir José, María y el niño a Egipto. Ahora, tampoco podía ser antes, porque María debía estar en condiciones para viajar. El viaje entre Jerusalén y Egipto es de casi 700 kilómetros de distancia, imagínense. No habían automóviles. Era a pie o tracción animal. Ahora, habían ritos que solo podían hacerse en Jerusalén y ellos tenían que esperar a los ritos que se iban a hacer. Y solo un tiempo específico para hacerlos, como cuáles, los ya mencionados, la presentación del niño y la purificación de ambos. Y también por estas razones, ellos huyen luego de que el niño es presentado en el templo y ahí sí, 2 años después huyen. Ahora, en Egipto vivirán hasta que Herodes muera. Dice Mateo, capítulo 2, verso 13 al 15, porque Lucas evita hablar de estos acontecimientos. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en sueños y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño, con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esto es interesante, mis hermanos. Ahora, ellos vuelven a la tierra de Israel. Ellos no se quedan en Egipto, por cumpliendo precisamente la profecía que hace mención Mateo: de Egipto llamé a mi hijo. Dice el verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino a habitar en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ellos se van a vivir ¿a dónde? Se van a vivir a Galilea, particularmente a Nazaret. Ahora, nosotros vamos a retomar el estudio del día de hoy a partir del verso que vimos ayer, en el devocional de ayer, donde hablábamos de que ellos van al templo, presentan al niño y precisamente, escúchenme bien, ahí se aparece Simeón y se aparece Ana para hablar acerca de él como Salvador. ¿Por qué vamos a retomar desde allí? Porque vamos a seguir el estudio de Lucas.
porque entre la presentación de el bebé Jesús hasta la nueva visita del niño Jesús, ya teniendo 12 años, nuevamente al templo, Lucas presenta los acontecimientos sin mencionar la huida a Egipto. Y todo lo resume de la siguiente manera. Verso 39. Vamos en orden a como terminamos el devocional ayer. Después de haber cumplido todo lo prescrito por la ley, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría, en gracia con Dios, y la gracia con Dios era sobre él. Esto va a ser maravilloso. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué Mateo menciona lo que sucedió en medio de estas dos visitas al templo? El bebé Jesús y el niño Jesús, en medio hay un acontecimiento tan importante como la matanza de los niños. ¿Por qué lo nombra Mateo y no lo nombra Lucas? Mis hermanos, recordemos que los evangelios no son biografías exhaustivas, sino que los evangelios son narraciones con un propósito, el propósito que tenía Dios y que le reveló a los autores bíblicos. Entonces el autor bíblico tiene un propósito y con ese propósito él puede contar los acontecimientos como quiera y puede abstenerse de nombrar otros acontecimientos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para tener un fiel relato de todo lo que sucedió cronológicamente? Leer todos los evangelios. Y al leer todos los evangelios entre sí se complementan, no se contradicen, se complementan. Entonces, Lucas obvia esta parte, pero por eso la leemos desde Mateo. Y por eso Lucas dice, después de haber cumplido lo prescrito por el Señor en la ley, volvieron a Galilea. O sea, él vuelve a retomar la narración ya cuando ellos vuelven de Egipto y vuelven porque el Señor les ha advertido que vayan a Galilea y en particular a Nazaret. Y allí Lucas nos cuenta, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús tuvo la vida de un niño normal desde que nació hasta que tuvo 12 años y Lucas lo resume de esa manera. Crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Estaba hablando de su área física, estaba hablando de su área intelectual y estaba hablando de su área espiritual. Estaba hablando de que toda la parte humana, la naturaleza humana del Señor está creciendo, está aprendiendo. Desde los 12 años hasta los 30 años, escúchenme bien, esto va a volver a ocurrir. La escritura hará la misma observación. Vamos a ver en Lucas 2:52 más adelante cómo vuelve a resumir, así como lo está haciendo en este verso, está resumiendo, digamos, desde los 2 años del niño Jesús hasta los 12, está resumiendo todo ese tiempo, desde que volvieron de Egipto hasta que llegaron a Nazaret. Tal vez pasaron 10, 8 años. Esos años los está resumiendo Lucas en que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Cosa que va a volver a hacer más adelante, para resumir desde los 12 años hasta los 30 años, cuando será bautizado y vuelva a aparecer en detalle cómo se narran los acontecimientos. En ese lapso de tiempo, también tuvo una vida común a la de todo niño que se vuelve un hombre. Entonces estamos dejando claro, mis hermanos, estamos dejando claro el día de hoy las cosas y estamos dejando ver que la Biblia nos relata lo que necesitamos saber. Y con esos versos tan cortos nos está dejando ver que sí nos cuenta qué sucedió con el Señor Jesús. Si la palabra de Dios nos habla de que entre los 2 años y los 12 solamente tuvo un desarrollo normal de todo niño, no puede llegar un apócrifo a contarnos otra cosa. De un niño de 8 años, de 7 años, que hace un pájaro de barro, le da vida y luego anda con él para arriba y para abajo. Nosotros, mis hermanos, el que cree en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, el que cree que la Biblia es inerrante, el que cree que la Biblia es autoritativa, mis hermanos, el que cree que la Biblia finalmente es la palabra de Dios y Dios ha elevado su palabra a su mismo nivel, o sea, es una extensión de Dios su palabra porque salió de él. Mis hermanos, vamos a creer lo que dice la Escritura. Yo no voy a poner a ningún libro apócrifo al nivel de la palabra de Dios.
¿Cuál niño haciendo pájaros de barro? ¿Cuál niño trayendo juicios sobre los amigos con los que jugaba rayuela? Eso no existió, eso no pasó. Eso solo se lo imaginaron herejes que querían, escúchenme bien, obstaculizar la sana fe. Siguiendo con el relato, mis hermanos, vamos a ver qué sucede después. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿Por qué comienza así el texto? El texto comienza de esa manera porque ellos viven en Nazaret. Entonces ellos se tienen que desplazar hasta la ciudad de culto, que es Jerusalén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir a otro verso, al verso 46. Esos dos versitos del 44 al 45 los vamos a leer más adelante cuando hablemos de José y de María. Por ahora queremos quiero explicarles qué se quedó haciendo el niño Jesús a sus 12 años, 3 días en el templo. Dice la escritura en el verso 46 de Lucas 2. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Mis hermanos, lo maravilloso y lo asombroso que está sucediendo aquí es tremendo. Y las verdades que vemos en estas porciones de la escritura, que a veces son tan poco predicadas, son maravillosas y ayudan grandísimamente a nuestra fe. Mis hermanos, ¿por qué se asombran tanto? Escúchenme bien. Los doctores de la ley, o sea, personas que han estudiado toda la vida han estudiado la Torá. Y Josué hasta Malaquías. Solo existe el Antiguo Testamento. Y esto es importante. Los doctores de la ley toda la vida han estudiado la bendita palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo tremendo del asunto es que viene el Señor Jesús con solo 12 años de edad y empieza a preguntarles cosas que ellos se quedan asombrados que pregunte ese tipo de cosas. Pero también el niño Jesús da una interpretación de lo que es el Antiguo Testamento, que ellos también quedan asombrados y quedan admirados. Es decir, los doctores de la ley no hallan fallos en el análisis, en las observaciones, y aún tal vez no tenían ni respuesta a las preguntas que el niño les hacía. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? ¿Por qué sucede esto? Que un niño de 12 años, alguien podría decir, pues es que es Dios. Vuelvo y les repito, mis hermanos, en el Señor Jesús coexisten la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y cuando la Biblia dice que Él no tomó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se humilló, al volverse hombre, es que se humilló. Su naturaleza divina sigue intacta, con todos sus atributos, pero la naturaleza divina no le comunica a su naturaleza humana su omnisciencia. Entonces, esta capacidad brillante del Señor Jesús no proviene de la omnisciencia de su divinidad, sino que es propia de su naturaleza humana. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que Él puede ver lo que otros no ven y puede interpretar tan correctamente las Escrituras como otro no lo puede hacer? Pues mis hermanos, por los efectos inmediatos del pecado y de la caída. Hay algo que se llama el efecto noético del pecado. Y el efecto noético del pecado viene de nous, que significa en el lenguaje original mente. Y es las consecuencias en nuestra mente, producto del pecado. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Eso quiere decir que el pecado no solamente afectó nuestra parte física, no solo afectó nuestra parte física con la enfermedad, con la debilidad, con hacernos personas que finalmente vamos a morir, sino que también el pecado entenebreció nuestra mente. Imagínense, debería ser suficiente la revelación general, es decir, la creación,
para nosotros rendirle adoración a Dios. Pero porque cayó el hombre y su mente quedó entenebrecida, se necesitó uno de un plan de salvación, y para que el hombre entienda ese plan de salvación tenía que estar una revelación en la Escritura. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que la mente del hombre está tan entenebrecida y el hombre por naturaleza es tan ciego e incapaz de conocer la verdad, que aún las personas, tanto los no creyentes, aún como los mismos creyentes, teniendo consecuencias todavía de esa naturaleza caída, podemos llegar a distorsionar las Escrituras. Y es por esa razón que ellos tenían nublado su entendimiento en muchos aspectos, que el Señor Jesús les está notificando, les está contando y les está diciendo. Es que, mis hermanos, al ser humano le quedó grande amar a Dios con toda su mente. No podemos. ¿Y por qué no podemos? Por el efecto no ético del pecado en nuestra mente. Tenemos el entendimiento entenebrecido de manera natural. Y aún luego de ser regenerados, si no le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, tenderemos a volver a esos pensamientos incorrectos. Entonces, mis hermanos, el pecado limitó mucho al hombre. ¿Por qué razón entonces? Bueno, acá estoy dando respuesta a por qué los doctores de la ley no tenían ese conocimiento que tenía el Señor Jesús. Pero alguien podrá decir, bueno, pero aún no nos ha respondido por qué la naturaleza humana misma del Señor Jesús tenía ese conocimiento tan maravilloso. Pues sencillo, por su impecabilidad. La impecabilidad de Cristo. Jesús nunca pecó. Y eso incluye hasta sus 12 años, luego hasta sus 30, hasta sus 33, cuando muere en la cruz del Calvario. Él nunca pecó. Y por nunca pecar, nunca lo alcanzó el efecto noético del pecado. Y por esa razón, mis hermanos, su mente humana era clara como el cristal y no interpreta nada mal, nada en absoluto. Por eso, aunque tenía solo 12 años, tenía una comprensión mayor a la que podía tener cualquier doctor de la ley. Es que ese es nuestro Señor Jesucristo. Con solo comunicárselos yo me alegro, mis hermanos, y me maravillo. En la licenciatura que yo estoy llevando, me preguntaba alguien y decía, bueno, ¿y por qué el Señor Jesús no pudo ir a sus 12 años si tenía un conocimiento tan claro, tan brillante y tan exacto de las Escrituras? ¿Por qué a los 12 años él no podía morir en la cruz? Precisamente por el cumplimiento de la ley. Porque la ley dice en Deuteronomio que el sacerdote tenía que tener 30 años para poder ejercer el sacerdocio. Y por esa razón, mis hermanos, se vuelve tan importante que el Señor tenga que crecer hasta esa edad y a partir de esa edad comience su ministerio. Entonces, maravilloso, el Señor en todo aspecto cumplió la ley. Entonces, acá estamos viendo, mis hermanos, el conocimiento tan maravilloso. Jesús es el hombre perfecto. En él no hay ningún efecto noético del pecado. Su mente sí puede amar a Dios al Padre con todo su ser. Esto es algo maravilloso, es algo para dar gloria a Dios. Ahora, vamos a volver al texto y entendiendo ya todos los acontecimientos, todo lo que ha sucedido, ahora nos vamos a enfocar en José y en María. Y con esto vamos a terminar el devocional del día de hoy. Dice la Escritura, como hemos leído, que sus padres iban todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre ellos, entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntando. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret,
y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En ese último verso, el verso 52, nuevamente Lucas resume todo lo que va a hacer el Señor Jesús desde sus 12 hasta sus 30 años. Sencillamente va a crecer en conocimiento, va a crecer en estatura, es decir, va a dejar de ser un niño a ser un hombre, y en gracia con Dios y con los hombres. Eso es lo que va a suceder con él, una vida completamente normal. Pero no nos vamos a quedar sin estudiar todo lo que pasó en este pasaje. Pero lo tremendo del asunto es que suponemos que ellos iban con más familia, como lo nombra esto, porque dice que van entre los familiares y lo buscan y duran un día buscándolo. Entonces eran muchos familiares los que peregrinaban con ellos. Asumimos que en ese momento ya tenían hijos. Lo tremendo del asunto es que ellos no se dan cuenta sino un día después de que el niño falte. Se demoran un día, camino de un día de Jerusalén buscándolo, y luego otro camino de un día devolviéndose para volver a encontrarlo. Cuando llegan al templo, el niño Jesús ha estado todo ese tiempo precisamente dedicado a la palabra de Dios. Lucas no se detiene a decirnos dónde durmió, qué comió. No se detiene Lucas a contarnos en absolutamente nada de estos aspectos. 3 días en el templo. Una cosa impresionante, mis hermanos. Más adelante el Señor Jesús va a decir, sus discípulos muy preocupados, no has comido. Y él dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre, mi bebida. O sea, él se sentía en bienestar haciendo esto. Una cosa impresionante, una cosa maravillosa. Pero mientras esto está sucediendo en el templo, sus padres están angustiados, están afanados, están, mejor dicho, o sea, yo soy padre. Y alguna vez me sucedió con Elisa, en un centro comercial se me perdió de vista y fueron 5 minutos eternos. Estas personas duraron días en esta situación. Ahora, ellos son responsables de esa preocupación. Porque ellos queman todas las posibilidades de búsqueda. Y la última que se les ocurre es el templo, la casa de Dios. Dice Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Yo me pregunto, ¿por qué se sorprendieron? Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Algunos, buscándole algún error, algún pecado al Señor Jesús, han dicho que el Señor Jesús aquí pecó al no honrar a sus padres. Dice que, mejor dicho, tenaz y que los puso en esa preocupación. Pero mis hermanos, a mí me gustaría que encontráramos respuesta a esta malintencionada interpretación de la Escritura a través de las mismas palabras del Señor Jesús. Verso 49. Entonces Él les dijo, el niño de 12 años, al cual están increpando y le están diciendo, ¿por qué nos haces esto? Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? O sea, ustedes no tienen por qué andarme buscando, ustedes deberían tener claro dónde yo estoy. Si venimos a Jerusalén y no estoy con ustedes, ustedes deben saber dónde yo estoy. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Quién me está hablando de la carpintería? Que luego aprendió junto a José. No estábamos hablando de eso, él está hablando del Padre Celestial. ¿Por qué me buscáis? Y eso es un dulce llamado de atención a los padres de Jesús. ¿Y por qué es un dulce llamado de atención? Jesús a los 12 años ya era consciente de que tenía una obra delante del Padre. Recuerden, el Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplica. Recuerden, mis hermanos, la obra del Señor Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y Él está teniendo ya mucha claridad al respecto. Está teniendo una claridad impresionante. Él tiene la claridad total de que Él está cumpliendo la obra de Dios. Pero lo tremendo de esto es que Él dulcemente le llama la atención a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido informados por parte del ángel de lo que iba a ser ese niño. Gabriel tanto a María
como en sueños a José, le ha dicho para qué iba a nacer ese niño. ¿Cómo era que lo buscaban en todo lugar? Y en última instancia, su última opción iba a ser el templo. De seguro en todo el viaje de regreso, ellos solamente van a poder pensar en esto. De hecho, el texto dice esto. A ellos nunca se les va a olvidar. Ese niño nació con un propósito. Entonces, mis hermanos, les tengo noticias. El Señor Jesús no deshonró a sus padres. El Señor Jesús sencillamente, y acá es importante entender algo que sucede con los niños de 12, 13 años entre los hebreos, o sea, algo que se llama el bar mitzvah. En ese momento es una ceremonia que se hace donde el niño deja de ser niño para convertirse en hombre. En la cultura hebrea no existe nada como la adolescencia. No existen esos términos. Solamente niño y hombre. Ustedes ven cómo va en los términos que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando crecí dejé lo que era de niño. O sea, está hablando de ser niño o de ser hombre. Punto, se acabó. En la cultura judía, el bar mitzvah habla de cuando el niño deja de ser niño y ya es responsable ante el pueblo de cumplir la ley. Hasta ese momento era responsabilidad de sus padres que él cumpliera la ley. Lo que les mencionaba cuando ellos presentan al niño de 8 días para circuncidarle, o lo presentan 40 días después en el templo para purificarle, y para, alguien dirá, pero ¿por qué purificarle si no ha cumplido? Bueno, ellos sencillamente están cumpliendo la ley. Es lo que le dice el Señor Jesús a Juan el Bautista. Sí, yo sé que no necesito bautizarme, pero hagámoslo para cumplir la ley. Eso es interesante, mis hermanos. Ahora, en el bautismo sucede algo muy interesante que lo vamos a ver precisamente cuando veamos el devocional del bautismo de Jesús, que va a ser precisamente el próximo devocional. El punto aquí, mis hermanos, es que él no había pecado para nada. Él sencillamente, mis hermanos, está teniendo la claridad completa, está teniendo la claridad absoluta de que le sirve a Dios. Y él no está deshonrando a sus padres. De hecho, con la pregunta que les hace, les llama la atención de manera muy dulce, diciéndoles, estemos, o sea, tengamos una sincronía. Yo he venido con un propósito a esta tierra y pues necesito que de alguna manera me colaboren con eso. Es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Y por esa razón es significativo que eso suceda a los 12 años. Porque en la cultura hebrea es en ese momento donde el niño adquiere responsabilidad ante la ley. Es por esa razón que de alguna manera el niño ya es autónomo. Él para nada deshonró a sus padres. Por otro lado, los padres ya habían recibido de parte de Dios la información de quién era ese niño, entonces ellos no se debían asombrar al respecto. Ellos no se debían asombrar de lo que estaba sucediendo al respecto. Finalmente, el texto termina diciendo lo siguiente, mis hermanos. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Miren, eso es tan interesante. Él tiene claro que tiene un plan con Dios, una obra que hacer con el Padre, cumpliendo la voluntad del Padre, pero él no se va a dejar de sujetar a sus padres terrenales, sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese es el cierre maravilloso de este texto y de nuestro devocional del día de hoy. El Señor Jesús nació, el Señor Jesús creció, fue un niño, tuvo que aprender todo lo que tuvo que aprender en su naturaleza humana. De hecho, estuvo sujeto a sus padres y finalmente lo vamos a ver nuevamente en la Escritura, que va a aparecer en el día de su bautismo, donde va a comenzar, obviamente, su ministerio, como les dije anteriormente, también cumpliendo la ley. Vamos a darle muchas gracias a Dios, porque Dios no ha dejado vacíos. Ha dejado en la Escritura todo lo que tenía que decir acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles años perdidos? ¿Cuál infancia desconocida? ¿Cuáles pajaritos de barro? El Señor Jesús no podía hacer ningún milagro, mis hermanos, antes del bautismo, que nos vamos a dar cuenta en el devocional del bautismo, que ahí es donde iba a ser ungido por el Espíritu Santo y a su naturaleza
humana se le iba a dar la unción y el poder de hacer milagros. Imagínense. Segundo, no podía comenzar su ministerio ni crear una expectativa en la tierra con respecto a él antes de los 30 años, porque la ley decía que era esa edad donde comenzaba el ministerio de los sacerdotes.